Dios les bendiga, niños, ¿cómo están? Me da gusto volverlos a saludar y estar con ustedes en este otro día para aprender de la palabra del Señor. Este es un día especial para ustedes, los reyes del hogar. Así es que en este día, pues vamos a aprender acerca de un gran milagro que hizo el Señor Jesucristo cuando andaba predicando el Evangelio. Y entonces hay algo especial en este milagro, y es que el Señor tomó en cuenta a un niño para hacer este milagro. Así es que yo les voy a invitar que abramos nuestras Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 6, y vamos a ir leyendo para saber cuál era este milagro tan especial que Dios hizo. Fíjense, niños, que Jesús anduvo predicando la palabra, y entonces después de esto, dice en el capítulo 6, versículo 1, dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberías, dice. Entonces, él llegó a ese lugar y dice que le seguía gran multitud, dice, porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Fíjense, niños, que siempre ha habido gente que está enferma y siempre van a haber gente enferma, siempre vemos gente que estamos enfermas, y entonces todos deseamos ser curados, deseamos que Dios nos bendiga y nos cure. Y entonces fíjense que ellos andaban detrás del Señor y era mucha gente la que le seguía, dice. ¿Por qué? Porque los ciegos habían visto y los cojos habían andado y los sordos habían oído. Entonces todo eso hacía que los niños, que la gente siguiera al Señor, ¿verdad? Entonces dice que Jesús subió, dice, a un monte y se sentó allí con sus discípulos, dice. Fíjense que esa haber sido una parte bien alta, ¿verdad? Un lugar solo, así, grande. Yo no sé si ustedes han ido por todos estos rumbos aquí donde vivimos. Hay lugares muy bonitos donde hay espacios bien grandes, así como la granja, ¿verdad? Y es tan bonito ir a esos lugares. Pues yo me imagino que así el Señor Jesús estaba en ese monte alto. Y dice que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Eso quiere decir, niños, que había mucha gente de muchas partes, porque esa fiesta de la Pascua era la principal que celebraban en Israel, ¿verdad? Y entonces dice que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, fíjense que Dios desde allá arriba estaba viendo cuánta gente ha venido. ¿Y saben qué, niños? Esa gente venía caminando, venía a pie, o sea que allí no habían carros para caminar, allí estaba la gente caminando largos trechos y estaba cansada, estaba sedienta, tenía sed, tenía hambre. Y entonces, pero ellos no les importaba todas esas cosas, ellos querían estar cerca de Jesús, querían oír lo que Él les iba a decir. Y entonces cuando el Señor vio, dice que había mucha gente, Él sabe lo que pasó, sintió compasión, o sea que Él dijo: esta gente tiene hambre, esta gente está triste, esta gente está cansada ya. Entonces dice que le dijo a Felipe, a uno de sus discípulos: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Le dijo así. O sea que Jesús les quería dar de comer a todos ellos, fíjense. Y entonces dice que le dijo a Felipe, pero esto lo decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. El Señor sabía lo que tenía que hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea, niños, que ellos no tenían ni el dinero para comprar ese pan, fíjense. 200 denarios. Un denario era el salario de un día de trabajo de una persona allá en Israel. O sea que era bien costoso para comprar esa cantidad de pan que ellos querían, ¿verdad? Y otra cosa, fíjense, niños, el pan, aunque hubieran tenido el dinero, no tenían cómo hacer ese pan. Estaban en un lugar desierto. Y ustedes saben que para hacer ese pan
el proceso es largo y no podían hacerlo así. Pero el Señor sabía lo que iba a hacer. Fíjense, en el versículo 8, veamos lo que dice. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? O sea que había un niño, había un muchacho que se había acercado entre toda esa mucha gente que había. Y él, fíjense, niños, que tenía solo un canastito con 5 panes y 2 peces. Eso era lo que tenía. Y esos panes eran de cebada. Fíjense que allá cultivaban el trigo y la cebada. Y casi siempre la cebada, cuando hacían pan, era un pan de baja calidad, ¿verdad? No era como los panes de trigo. Yo sé que a ustedes les gusta el pan y es tan rico, comerse el pan. Entonces el niño tenía estos panes y estos 2 pececitos, ¿verdad? Entonces era muy poquito, no iba a ser mucho para lo que era toda la multitud de personas que habían allí. Entonces por eso le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es todo esto para tantas personas? Nosotros niños vemos cosas que no podemos hacer. Los milagros son para el Señor, porque Él es el que hace cosas sobrenaturales. Él hizo el sol, Él hizo las estrellas, Él hizo la luna. Dice que solo con hablar Él hizo todo eso. Nosotros no podemos. Entonces el discípulo de Jesús le estaba diciendo que era imposible darle de comer y solo tenían ese poquito que el niño llevaba. Entonces Jesús, fíjense qué bonito es esto. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron, dice, como un número de 5,000 varones. Era mucha gente, niños. Y entonces fíjense lo que hizo Jesús. Tomó Jesús aquellos panes. Fíjense, tomó los panes y tomó los peces. Miren, el Señor no le importó que era poquito, pero Él dijo, los tomó. Él los agarró con mucha alegría, con mucho gozo de que había algo allí. Y entonces dice que habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos. Miren, aquí está Jesús que está dando gracias al Padre y le está diciendo: Señor, hay mucha gente que necesita comer. Bendíceme, Señor. A su Padre le está orando él y está con sus discípulos. Entonces, Él da gracias. Y entonces, ¿saben qué, niños? Se produce el milagro. Entonces, esos 5 panes y esos 2 pececitos se multiplicaron y se hizo mucho. Fíjense ustedes, se hizo muchísimo. Entonces dijo, repártanlo, dijo a sus discípulos, les dijo, repártanlo entre toda esta gente que está allí esperando. Y cuando, dice en el versículo 12, y cuando se hubieron saciado, o sea que ya se habían llenado, hasta sobró. Miren lo que es Dios de bueno, que nos da en abundancia. Dice que cuando se habían saciado, sobraron 12 cestas. Porque les digo el Señor, recojan todo lo que ha sobrado, no lo boten, sino que recójanlo. Entonces, niños, sobró allí toda esa cantidad de pan. ¿Qué es lo que yo les quiero decir en esta hora, niños? De que Dios hace cosas imposibles que nosotros no podemos imaginar. Fíjense que el niño solo tenía los panes y los peces, pero Dios, Él se los ofreció al Señor y se los ofreció de todo corazón. Esto representa, niños, este pan y esos peces representan un talento que Dios le había dado al niño. Lo vamos a poner así, que es un talento que Dios le ha dado a cada persona.
Si tú traes ese talento al Señor, no importa que sea poquito, no importa que sea algo que para ti dices, ay, es muy poco para el Señor, pero para Él no es poco, para Él es importante. Si te ha dado el talento de dibujar, el talento de actuar en dramas, el talento de cantar o de tocar instrumentos o de predicar la palabra, eso tráelo al Señor y el Señor lo va a multiplicar y mucha gente va a ser bendecida por ti porque Dios lo va a tomar en cuenta. Fíjense que hace poco yo me di cuenta de una niña que tiene como 11 años de edad. Ella no está muy grande todavía, pero ella solita agarra la Biblia y se pone a leerla. Y ella tiene un cuaderno al lado y se pone a escribir lo que Dios le da, entendimiento a lo que ella está leyendo. Y entonces ella en el teléfono ya se puso a mandar mensajes de los textos en Instagram para que la gente se dé cuenta de la palabra del Señor. Eso me llenó a mí de mucha alegría y dije, Dios mío, bendice a esta niña que ya está poniendo algo en las manos del Señor para que Él lo multiplique. Así es que, niños, el Señor hace cosas maravillosas con los talentos que Él nos ha dado. Y ustedes, si algo tienen para el Señor, ofrézcanselo porque es muy bueno. Fíjense que hay muchos ejemplos en la Biblia y yo les traía otro ejemplo. Y fíjense que este es Moisés. Moisés, aquí vemos a Moisés. Se lo voy a acercar un poquito. ¿Qué es lo que ven ustedes que tiene Moisés en la mano? Es una vara. Esa vara que tenía. Él era un pastor de ovejas y entonces con esa vara él hacía que las ovejitas le hacían caso. Pero cuando Dios le habló a Moisés en una zarza ardiente, entonces Moisés estaba enfrente del Señor. Y entonces vino Dios y le dijo, yo te voy a mandar a que saques a mi pueblo de Egipto, le dijo así, y vas a ir a hablar con el faraón. Pero le dijo Moisés, ¿cómo me van a creer a mí? Le dijo así, ¿cómo yo voy a decir? Pues diles que vas en el nombre del gran yo soy, que soy yo, le dijo Jehová. Entonces, pero le dijo, ¿y cómo voy a aprobar? Le dijo, así que tú me mandas. Y le dijo, ¿y qué tienes en la mano? Y él dijo, una vara, dijo así. Entonces, esa vara es la que vas a usar para hacer muchas maravillas que yo te voy a ayudar, le dijo el Señor. Entonces, fíjense, niños, que Dios toma las cosas más humildes, las más sencillas, para Él glorificarse, para Él hacer cosas grandes. Así es que, niño, cuando tú le quieras servir, nunca tengas vergüenza, no tengas que te van a hacer burla por lo que tú vas a hacer. No, tú entrégaselo al Señor y Él va a hacer grandes cosas. Así es que esta ha sido la clase de este día, que tú tienes que poner tus talentos en las manos del Señor y Él los va a multiplicar y van a ser de bendición a muchas personas. Así es que Dios me lo bendiga y en otro día volveremos.